Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Quienes entendemos que la libertad y la democracia son valores que se protegen y se defienden cada segundo, supimos siempre que la criminal narcodictadura chavista, encabezada por Maduro, Delcy Rodríguez, Cabello y Padrino, solo caería con una intervención militar. Cayó Maduro, faltan los demás. En el mundo imperfecto en que vivimos, para la tragedia venezolana, invocar el diálogo, la negociación, la diplomacia o el respeto a normas internacionales que solo respetan las democracias de pleno derecho era y sigue siendo un acto supremo de ingenuidad o de complicidad. La realidad es siempre más compleja que nuestros deseos y no hay acto político y menos militar que logre perfección absoluta sin conocer el barro del mundo. La operación militar ejecutada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fue ejemplar por su finalidad moral y por la justicia que la amparaba. Además, se realizó con la eficacia que exigen los tiempos. Ahora bien, quienes crean que con la captura del tirano queda resuelta la crisis, se equivocan. No, la tiranía no era un hombre, es un sistema criminal y toda mafia, cuando pierde su cabeza, busca conservar su cuerpo mediante sus cómplices, sus beneficiarios y sus intérpretes. Por eso, con la misma fuerza con que celebramos la captura del tirano narcoterrorista, debemos advertir que es un grave error confiar en un régimen que está en manos de aquellos que son sus mandamases y su sombra. Son criminales, no tienen legitimidad, pues nadie que haya sido cómplice de aquella barbarie puede convertirse en heredero de la libertad. Delcy, Cabello y Padrino, los tres que quedan de la banda criminal, no tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas. El pueblo los repudia y solo representan décadas de crímenes, opresión y corrupción, lealtades torcidas y obediencias compradas. ¿A qué equivale entonces entregarles la transición? ¿Sería lo mismo que dejar la llave del injusto calabozo al carcelero? La democracia es imperfecta. Gobernar un país destruido, sin instituciones, sin leyes, con la democracia asfixiada, es tarea ardua. Pero aún así, la alternativa es más democracia y más ciudadanos libres. Los venezolanos deben asumir el control de su destino y exigir la inmediata liberación de los presos políticos, exigir elecciones libres con observancia internacional y convocar a la comunidad internacional para iniciar la reconstrucción de Venezuela. La única salida honorable es confiar en los ciudadanos que quieren rescatar su libertad, su democracia y su país. Ellos deben ser el fundamento de la transición. El 3 de enero de 2026, en horas de la madrugada, se ejecutó en Caracas la Operación Resolución Absoluta para capturar al narcotraficante y tirano terrorista Nicolás Maduro. La operación duró 40 minutos, sin bajas en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Además de un éxito y una operación militar impecable, la captura de Maduro y Flores es un terremoto político de proporciones globales. Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, tras la llegada de Chávez y Maduro al poder hace 27 años, perdió el 80% de su riqueza. Sufre una crisis humanitaria de proporciones históricas y expulsó a casi un tercio de su población. El régimen chavista no es solo pobreza, es opresión, corrupción, narcotráfico y terrorismo. El 24% de la droga que llegaba a Estados Unidos pasaba por Venezuela. Su territorio se convirtió en base de células terroristas, contrabando y lavado de dinero. El chavismo convirtió a Venezuela en un estado criminal, asociado, apadrinado y protegido por personajes como los Castro, Zapatero, Petro, AMLO, Sheinbaum y otros distraídos que se enteran de poco y que pasarán a la historia con notas muy bajas. Venezuela es hoy, después de Cuba, el país con más presos políticos de la región. Más de 1,000 secuestrados siguen en el Helicoide, el centro de tortura más grande del continente.
Además, Chávez, Maduro y su banda de criminales son responsables de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, es decir, asesinatos. No hay palabras para describir la brutalidad de una tiranía que tiene un prontuario de atrocidades como pocas en la historia reciente del planeta. Pero hoy parece que está cerca el final de esa dictadura. Hoy los venezolanos pueden y deben dar los pasos finales para rescatar su libertad. Maduro y Flores pasarán el resto de sus días en la cárcel y pronto, Delcy, Cabello y Padrino los deben ir a acompañar. María Corina Machado y Edmundo González, presidente electo de Venezuela, son los símbolos de la lucha del pueblo venezolano por recuperar su libertad y soberanía. Representan el 70% de la voluntad expresada en las urnas. Este mandato debe ser reconocido ya por todos los poderes en Venezuela. Los ciudadanos libres del mundo debemos exigir la liberación de los presos políticos, la inmediata transición democrática y la reinstauración de las libertades civiles del pueblo venezolano. Excepto por Estados Unidos, el resto de la comunidad internacional, que ha abandonado a Venezuela por demasiado tiempo, debe hoy acompañar a los venezolanos en el rescate de su libertad y la apertura democrática. Gracias a Estados Unidos, este es el momento de los ciudadanos venezolanos. Este es el momento de la libertad. Venezolanos, no esperen que otros les devuelvan su democracia. Hoy, más que nunca, salgan a las calles para reclamar algo que jamás debieron perder: su libertad. La libertad y la democracia son valores que se protegen y se defienden siempre. La banda criminal que encabezaba Maduro y que ahora sigue en manos de Delcy Rodríguez, Cabello y Padrino, convirtió a Venezuela en una cárcel de opresión y miseria. A las dictaduras no se les saca del poder con fórmulas fallidas ni con ilusiones diplomáticas. En el mundo imperfecto en que vivimos, invocar el diálogo, la negociación o el respeto a normas internacionales que solo cumplen las democracias era y sigue siendo un acto supremo de ingenuidad o complicidad. Maduro cayó con una acción militar impecable y contundente por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ahora deben caer los demás. Sin embargo, lo importante es que Venezuela vuelva cuanto antes a la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Para explorar esta oportunidad y analizar los riesgos de una transición mal conducida, tengo el privilegio de presentarles a Antonio Ledesma, dirigente político venezolano en el exilio, fue alcalde mayor de Caracas, diputado y senador del último Congreso Democrático de la República de Venezuela. Pero sobre todo, don Antonio Ledesma es un gran ciudadano venezolano y un hombre de honor, comprometido en la lucha por la libertad de su país. Antonio, bienvenido a Razón de Estado. Sin duda alguna, gracias a Estados Unidos, el criminal Nicolás Maduro enfrenta hoy la justicia, ¿sí o no? Sin duda alguna, es el complemento. Los venezolanos luchamos, votamos para que saliera con los votos, pero eso no es una organización política, eso no era ni siquiera una dictadura convencional, es una mafia y las mafias salen es con la fuerza. Los venezolanos, como lo ha expresado María Corina Machado y tú también, agradecen la decisiva acción militar que Washington ejecutó para capturar a Maduro. Pero en el impasse que pareciera estar quedando Venezuela, se eliminó la cabeza de la culebra, pero la culebra sigue allí, hoy con Delcy Rodríguez al mando. Un mando en conflicto con sus socios criminales, Cabello y Padrino, pues entre criminales no se confían, sin apoyo del pueblo y sin mando real sobre las Fuerzas Armadas venezolanas, que se saben divididas y en desbandada. ¿Qué clase de transición se puede llevar a cabo en esas condiciones si el objetivo es, como debe ser, la democracia? Bueno, hemos descabezado al capo de capos. Se ha golpeado la culebra por la cabeza. Como tú dices, la culebra pareciera hacer algunos esfuerzos, pero cuando ya la culebra está golpeada en la cabeza, pierde reflejo, pierde fuerza muscular,
ya no tienen rigidez y ya ni siquiera tienen capacidad de enroscarse, pero tienen veneno. Y ese veneno es el que tratan de inocularse entre ellos. Eh, Mientras María Corina y el mundo reflejan confianza, respeto mutuo, allí lo que hay es sospechas. Cada quien sospecha de cada quien, de quién vendió o quién entregó a Maduro. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una transición que abra las puertas de la plena libertad de Venezuela, sin presos políticos, con Estado de Derecho, con un relanzamiento económico y con la reunificación de todos los venezolanos. Ahora bien, Antonio, si el plan de Washington es petróleo e infraestructura, ¿qué confianza se puede generar en empresas estadounidenses para que inviertan en un país gobernado por criminales, sin democracia y sin seguridad jurídica? No se trata de que un país tenga reservas petroleras, Venezuela las tiene, pero mientras haya reservas petroleras, pero no haya Estado de Derecho, el petróleo o sigue en el subsuelo sin explotarse racionalmente, o lo que pudieran explotar terminan robándoselo, o terminan utilizándolo para financiar a los socios del Foro de Sao Paulo. De allí que, además de petróleo, además de oro, los países para salir adelante necesitan de seguridad jurídica, necesitan que en Venezuela se desarrolle una operación ganar-ganar, para que podamos tener no solamente las empresas petroleras de Estados Unidos, sino las de cualquier lugar del mundo, porque nosotros tenemos el petróleo, pero necesitamos los mejoradores, porque tenemos petróleo extrapesado, necesitamos taladros, necesitamos reactivar los proyectos de conversión profunda, necesitamos una nueva ley que haga posible darle incentivos a los que vayan a invertir en una Venezuela que va a transformarse en el hub energético de las Américas. Ahora bien, Antonio, por eso es importante insistir en que son la libertad, la democracia y las leyes los valores que permiten el desarrollo, no el petróleo en sí. Hay países ricos en petróleo, ya lo decía, llenos de gente pobre, donde lo que abunda es la corrupción. En todo caso, ¿deben ser las prioridades en Venezuela liberar presos políticos, convocar a elecciones libres con observación internacional y restaurar, digamos, las libertades civiles de los venezolanos? Ese es un tema que tú has ventilado en la fundación. Yo escuché un discurso tuyo en Madrid, de verdad que me sedujo cuando hablabas de la necesidad de fortalecer las instituciones. Donde no hay Estado de Derecho, donde las instituciones no tienen vigor, donde son envilecidas, donde son vaciadas de contenido, el Estado funciona mal. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Las mayores reservas de petróleo del mundo, pero no hay gasolina. Las octavas reservas de gas del mundo, pero la gente no consigue una bombona de gas para cocinar. Oro, las más grandes de América después de las de Estados Unidos, pero se roban el dinero. De allí que un esquema como el que priva en Venezuela es insostenible. Por lo tanto, aquí hay que combinar libertad con justicia. Decía don Eduardo Frei Montalva, un chileno, que era falso, que no eran compatibles la libertad y la justicia. Y él decía que el día en que nos corresponda a nosotros escoger entre la libertad y el pan, hay que escoger la libertad para seguir luchando por el pan. Por eso en Venezuela tiene que haber democracia plena. Y después que se instale el gobierno de transición, yo estoy seguro que Edmundo González Urrutia va a convocar elecciones libres, y cuando se hagan esas elecciones libres, va a ser elegida como presidenta de Venezuela María Corina Machado. Don Antonio Ledesma, ¿por qué se afirma entonces que María Corina Machado y el presidente electo, a quien le robaron la elección, no pueden dirigir la transición si en todo caso tienen el apoyo de los ciudadanos, el respeto de la comunidad internacional, y también se sabe que tienen el apoyo de buena parte de las Fuerzas Armadas, quienes están divididas y en desbandada en contra de la dictadura? Es que todas las cosas se van a ir colocando en su justo lugar. Esto es muy volátil. Nosotros amanecimos el 1 de enero con un nuevo año, y había gente que decía que era imposible que el presidente Donald Trump cumpliera lo que ya estaba a la vista de todo el mundo, que era que había un desplazamiento naval aéreo en el Mar Caribe, y algunos llegaron a banalizar o a querer ridiculizar al presidente Donald Trump. No, eso son simples amagos. Pues bien,
no eran simples amagos. El presidente Donald Trump llevó adelante el operativo, y eso es tan cierto como también lo es, porque los hechos son los hechos y las certezas son las certezas, que María Corina Machado fue elegida el 22 de octubre del año 2023 con el 93% de los votos. Yo no sé de ninguna elección popular en ningún lugar del mundo, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Panamá, en Argentina, en Guatemala, donde un líder haya sido favorecido o bañado de popularidad con el 93%. Y Edmundo González fue elegido como presidente de la República el 28 de julio del año 2024. Por lo tanto, vencimos ese aparato militar. María Corina y Edmundo lograron vencer al Estado terrorista. María Corina y Edmundo, con el acompañamiento del pueblo, lograron dominar el terrorismo, el hostigamiento del aparato policial, del aparato militar, de las milicias, de las bandas transnacionales, de los colectivos, con el régimen, con todos los gobernadores, con la mayoría de las alcaldías, y no obstante, se hicieron las elecciones primarias el 22 de octubre y se hicieron las elecciones presidenciales contra viento y marea, llevando a la presidencia o a ganar la presidencia de la República a Edmundo González Gurrucha. Antonio, la captura de Nicolás Maduro lo que ofrece es una ventana de oportunidad. Si esta transición se lleva a cabo en una forma efectiva, priorizando los valores que construyen países prósperos y exitosos, que son la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, ciudadanos presentes, esa transición nos puede llevar a lo que queremos para Venezuela. Sin embargo, una transición, digamos, larga, en la que se priorizan la explotación del petróleo y otros temas que no tienen que ver con rescatar el marco constitucional, jurídico del Estado venezolano. Entre los riesgos que vemos es que hay elecciones de medio término en Estados Unidos, pueden cambiar las fuerzas políticas. Pekín, Moscú y Teherán se están moviendo para fortalecer a este grupo de criminales que tienen hoy el mando más o menos frágil en Venezuela, pero lo tienen. Entonces, esta ventana de oportunidad es muy peligroso dejar que se nos vaya. ¿Por qué es tan importante aprovecharla? Y la pregunta concreta, Antonio, es, ¿son los venezolanos, los ciudadanos venezolanos, los que deben dar el paso al frente para dar, digamos, la última batalla? Los venezolanos nunca hemos dejado de estar en la vanguardia. Los venezolanos nunca hemos estado cruzados de brazos. Por eso se inmolaron decenas de jóvenes que salieron a las calles a luchar, defendiéndose con un escudo de cartón, alzando banderas, volteando consignas, reclamando libertad. Y por eso también la comunidad internacional está al tanto de lo que tú decías hace algunos momentos. Este no es un problema que se resuelve con comunicados diplomáticos. La Realpolitik indica que en Venezuela hay una peligrosísima corporación criminal. De allí que no es solo el petróleo, no es solo el gas, no es solo el oro lo que le preocupaba al presidente Donald Trump. Yo creo que es evidente que aquí hay un entramado de la geopolítica. Maduro no negoció. ¿Por qué? Maduro no negoció porque él era rehén de los iraníes y de los cubanos. Y le llegaron a decir incluso que si llegaba a claudicar, lo borraban del mapa. ¿Qué van a hacer los rusos? Meterse en un problema en Venezuela cuando no han podido resolver todavía la guerra con Ucrania. La administración de China tiene una deuda por cobrar. Ahora, yo le mando un mensaje a través de este programa que lo ve mucha gente. Si los chinos quieren cobrar la deuda que tienen pendiente, no es con este esperpento que encabeza Delcy Rodríguez como van a lograr resolver su problema financiero. Porque tanto y en cuanto siga ahí Delcy Rodríguez, va a haber un descalabro económico. La única manera de poder hacer efectivo estas deudas, estos créditos, es con prosperidad económica, y eso solo lo garantiza un gobierno de transición que lleva adelante la democracia venezolana. Uno de los problemas de la confianza, entre comillas, que Washington pueda estar teniendo en Delcy Rodríguez y su banda criminal es que en medio de la sucia toma de posesión de Delcy y la instalación de la fraudulenta y dictatorial Asamblea Nacional, siguió la política de represión, persecución y captura a disidentes de la dictadura. Cayó Maduro, pero ¿qué más debe suceder para que realmente inicie el cambio en Venezuela en los próximos días? Salir de cuajo de esa narcotiranía, pues tú puedes fumigar en un cuarto, en dos cuartos, en la sala, pero dejas algunos espacios sin fumigar, van a salir los bichos, las cucarachas, van a salir las alimañas.
Y resulta que Daisy es de la misma naturaleza. Ella forma parte de esa corporación criminal. Es comunista, ha venido avalando todas las corruptelas llevadas adelante tanto por Chávez como por Maduro. Es la que ha venido avalando los fraudes electorales cometidos dentro y fuera de Venezuela. Es la que le daba órdenes al servicio bolivariano. Es la que manejaba la cárcel del helicoide. Ella no tiene legitimidad porque si es ilegítimo Maduro, más ilegítimo es ella. De allí que mientras siga esta prolongación de la narcotiranía, Venezuela va a tener dificultades y por eso todavía falta por cumplir una de las fases propuestas por la estrategia de María Corina Machado y Edmundo González, que es la libertad plena de nuestro país. El secretario de Estado, Marco Rubio, precisamente por esta presión que hay, ha hecho declaraciones recientes sobre una convocatoria a nuevas elecciones, entre otros temas. ¿Se están teniendo conversaciones al más alto nivel entre el gobierno de Estados Unidos y la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, o sea, el gobierno electo de Venezuela, sobre, por un lado, los peligros de una transición lenta y fallida en comparación a una transición limpia con nuevas elecciones y la instalación de una democracia de instituciones? Siempre hay esos diálogos, sobre todo con un país tan importante para la suerte del presente y del futuro de Venezuela como son las instituciones de los Estados Unidos. Un país donde funciona el imperio de la ley, donde hay un presidente, un secretario de Estado, secretarios de guerra, secretarios de seguridad, de defensa, que se ocuparon de tramitar los expedientes que dieron lugar a que Maduro fuera calificado como terrorista y por eso está siendo procesado en un tribunal de los Estados Unidos. Y en ese mismo expediente que dio lugar a esta captura de Nicolás Maduro, que no fue invasión de Venezuela, fue una operación quirúrgica, están también los nombres de Diosdado Cabello y de Tablino López. Ellos no deberían estar en ningún elenco gubernamental, que no es un gobierno sino dictadura. En Venezuela hay un colapso institucional. Ahora, ¿cuál es el antídoto contra el colapso institucional? Elecciones libres. Y esa es no la última batalla, sino parte del capítulo que estamos por protagonizar los venezolanos para poder iniciar lo que se llama el Plan Tierra de Gracia, que es la brújula gubernamental que tienen en sus manos María Corina y Edmundo González, y luego gritarle al mundo a través de este programa a los venezolanos, vuelvan caras, todos a Venezuela para contribuir, aunque sea con un granito de arena, al proceso de levantamiento sobre las ruinas que está dejando esta dictadura a nuestro país entrañablemente amado. Pues es precisamente por esas razones, querido Antonio, que quisiéramos estar escuchando menos de petróleo y más de democracia. Con la misma fuerza con que celebramos la captura del tirano narcoterrorista, debemos advertir que es un grave error confiar en un régimen de criminales. No tienen legitimidad, pues nadie que haya sido cómplice de aquella barbarie puede convertirse en heredero de la libertad. Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Nos dejas con la luz y con ese fuerte mensaje a los ciudadanos venezolanos sobre el hecho de que este es el momento que hemos esperado por 3 décadas. Este es el momento de rescatar la libertad y volver a la democracia en Venezuela. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.